Buenas tardes a los alumnos. Eh, Vamos a comenzar este año atípico eh, tratando de ver si puedo, antes de las clases, que del día que me toque dar la clase, a través del sistema del aula virtual que nos provee la facultad, eh, brindarles algunos conceptos de los que tal vez es más difícil desarrollar en una interconexión con Zoom. De manera que ustedes en pequeños tramos de estas presentaciones puedan ir incorporando algunos conceptos de los que vamos a tratar o ir tratando en estas clases. Eh, Les aconsejo, no en todas las materias igual, pero les aconsejo, por ejemplo, en esta primera clase, que estudien a través de las obras que se les recomienden, particularmente en este tema, eh, el Tratado de Derecho Procesal del doctor Julio Mayer, que al final de la diapositiva tienen la cita. Utilizar la diapositiva si les interesa como una guía, mi explicación si les sirve, y a mano tener los textos legales, particularmente en este primer paso la Constitución de la provincia, la Constitución de la Nación Argentina, de la provincia de La Pampa, los tratados internacionales, pero siempre el recordatorio es que donde en los temas que haya obras o libros que se recomienden, utilizar, utilizar los mismos. Vamos a hablar de lo que se llama en esta clase las condiciones de verificación en el proceso. En el proceso penal, que es lo que abordamos este año en el Derecho Procesal 1, tenemos, hay garantías que son relativas al procedimiento en sí, y hay garantías que son establecidas en cuanto a la estructura, en cuanto al diseño de los órganos predispuestos para llevar adelante el proceso. Las garantías relativas al procedimiento están enmarcadas por la exigencia del juicio previo, por el principio de inocencia y la necesidad del derecho de defensa, la prohibición de la persecución penal múltiple, o el llamado non bis in idem, determinadas formas esenciales como la publicidad y la oralidad, la incoercibilidad del imputado y su zona de reserva, tanto la zona de reserva domiciliaria como epistolar, y la exigencia del doble conforme. Todo este sistema de garantías que tiene que ver con, con el procedimiento están receptadas tanto en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de La Pampa, y están reglamentadas en el Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa. La exigencia de juicio previo, el principio de inocencia, la necesidad de defensa, es una garantía que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La prohibición de la persecución penal múltiple, así como determinadas formas del procedimiento que tienen que ver con la oralidad, la publicidad, son garantías que se derivan del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del bloque de constitucionalidad, particularmente el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero que tienen un reflejo en particular en el Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa. Todo el tema que tiene que ver con la incoercibilidad del imputado, es decir, la necesidad de que existan órdenes judiciales y resoluciones judiciales que limiten la libertad ambulatoria del imputado, de los ciudadanos, así como las habilitaciones que prevé la ley a partir de la Constitución Nacional y la Constitución de La Pampa para invadir ese ámbito de privacidad que es el domicilio, como también a veces el ámbito de privacidad que significa la correspondencia epistolar o la utilización de la interceptación de llamadas, los listados de telefónicos, los análisis de mensaje, de texto. Son todas cosas, áreas resguardadas por la Constitución Nacional. Incluyen, están insertas en la zona de reserva personal, y para habilitar la acción del Estado a través de los órganos predispuestos judicialmente, la Constitución y los códigos procesales establecen una serie de formas en cuanto al procedimiento para lograr obtener evidencias
a partir de esas vulneraciones legales, si podríamos llamarlo, o en ciertamente habilitaciones legales para entrar en esa zona de reserva personal. La exigencia del doble conforme es una garantía que tiene carácter convencional, porque está previsto en el tratado, en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la posibilidad de que toda sentencia judicial tenga un órgano de revisión, un órgano y un recurso de revisión amplio de hecho y del derecho por otro tribunal distinto, que en la provincia de La Pampa el rol ese lo cubre el Tribunal de Impugnación. Pero también hay garantías que están referidas a la organización judicial. Y ese es un poco el tema que vamos a abordar en esta clase, o parte. Esas garantías referidas a la organización judicial no están referidas a la persona del juez tal o cual, sino a los resguardos que debe tener el juez como órgano del poder, pensado como garantías para los justiciables. La imparcialidad incluye 3 ítems: independencia de las decisiones, el principio del juez natural y la posibilidad en algunas jurisdicciones y a nivel federal de el jurado como modo de representación popular en la toma de decisiones judiciales. Otro punto que tiene que ver con las garantías referidas a la organización judicial es la posibilidad que la organización admita la fiabilidad de esos juicios con una estructuración que trate los recursos del condenado de modo tal de garantizar el doble conforme. Como veríamos, recién hablábamos de las garantías referidas al procedimiento. ¿Qué tiene que tener un código? Un recurso, tener regulado un recurso. La forma de un recurso amplio, un recurso sencillo, un recurso ágil, pero un recurso que pueda ventilarse los hechos y el derecho. Pero a su vez, por otro lado, debe haber una organización judicial que asegure ese recurso. Es decir, tiene que haber un tribunal como órgano predispuesto que vaya a tratar ese tipo de recursos, que en el caso de la provincia de La Pampa es el Tribunal de Impugnación Penal. Y las garantías referidas a la organización judicial, un tercer punto que traen los tratadistas y fundamentalmente la obra que van a ver ustedes, tiene que ver con la federalización de la administración de justicia. Eso no es una garantía sustancial, porque hay países que tienen una organización unitaria y no necesariamente ven afectadas sus garantías. Pero en nuestro país coexisten 2 órdenes: el orden provincial, lo que se llama justicia ordinaria, y por otro lado lo que es el orden federal, lo que llamamos la justicia de excepción o justicia federal, en el cual se derivan distintas competencias. Competencia, jurisdicción y competencia también es un punto que van a ver conmigo más adelante y que lo dejamos para esa época. Entonces, lo que quiero que queden claro de este primer segmento que les intento dar referido a las garantías, es que hay garantías referidas al procedimiento: la necesidad del juicio previo, la organización del juicio, la necesidad de garantizar el derecho de defensa, que haya un recurso, el doble conforme, todas las garantías que se revisten para garantizar la privacidad del domicilio, la correspondencia epistolar, las comunicaciones privadas. Eso está referido al procedimiento, que puede estar, como les decía, tanto en la organización, en los tratados de derechos humanos, en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Pampa, y fundamentalmente la concreción dentro de lo que es el Código Procesal Penal de La Pampa. Por otro lado, tenemos garantías referidas a la organización judicial que vienen a complementar esas garantías de procedimiento, que tiene que ver con la imparcialidad del juez, la posibilidad de que la organización admita la falibilidad de las decisiones y por tanto tenga establecido que un tribunal distinto al que dictó la sentencia pueda revisar esa sentencia,
Y en última instancia, todo lo que tiene que ver con la federalización de la justicia, que es una nota particular que se da dentro del derecho en la República Argentina. Vamos